Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eurocast, el podcast de la Unión Europea del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano. Estoy acá nuevamente con Martín. ¿Cómo estás, Martín? Hola Mechi, extrañé un poco el tema del podcast, eran necesarias las vacaciones, pero la que no se tomó un descanso fue la realidad internacional. De hecho, creo que en estos 2 meses nos dieron más trabajo que en todo el año pasado. Y calculo que nuestro invitado de hoy va a estar de acuerdo también que ha sido un febrero muy movido. De hecho, pasó que los internacionalistas empezaron a reemplazar a los infectólogos en cuanto medio hay. Y ahí dijimos, ok, es el momento de volver con Eurocast, de cortar con las vacaciones y retomar. Sí, como dijiste, tuvimos que cambiar el calendario del podcast, nos adelantamos y esta vez estamos cubriendo algo que no es de la Unión Europea, porque claramente Ucrania no es miembro y Rusia menos. Pero bueno, no podíamos faltar y varios nos pidieron este capítulo. Claro, bueno, lo que tampoco queremos cambiar con respecto a la temporada pasada es el tema de traer invitados de gran calidad intelectual. El año pasado tuvimos la suerte de contar con, por ejemplo, con Andrés Malamud, con Gianfranco Pasquina, y el invitado de hoy sigue un poco esta misma línea. El invitado de hoy se llama Alberto Hutzenreuter, es geopolítico, doctor en Relaciones Internacionales, profesor del ISEN y de la Escuela Superior de Guerra. Su último libro se llama Ni guerra ni paz, una ambigüedad inquietante. Alberto, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Es un placer contar con vos. Y la idea sería hacer un poco un recuento de qué nos trajo a la situación actual. Obviamente sin remontarnos a la Rus de Kiev del siglo IX, pero ¿cuáles son los orígenes para usted del actual conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, quería aclarar ante todo que ya no soy profesor en el ISEN ni en la Escuela Superior de Guerra, soy profesor en la Diplomatura de Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana. Buena pregunta y me parece pertinente en relación con las cuestiones que se manejan en este conflicto que tiene lugar en Europa del Este, puesto que yo considero que no se da demasiada entidad, demasiado interés a lo que Durosel denominaba las regularidades o los procesos en la política internacional, los procesos más particularmente. Y para siempre que ocurre un conflicto, no, los conflictos no ocurren de súbito, ¿no? En general los conflictos tienen una raíz. La Primera Guerra Mundial, decía Woodrow Wilson, tenía raíces que había que buscarlas en el siglo XIX para comprender qué pasó en 1914. La de 1939-1945 tiene raíces más cercanas a 1939, ¿no? Pero siempre hay un proceso en todos los conflictos. Y en este, que nos ocupa o nos preocupa, decía Ortega hay un proceso. Hay autores que arrancan el análisis del conflicto actual en 2014, cuando ocurrieron los sucesos internos en Kiev, políticos internos, que derivaron después en la mutilación territorial de Crimea, anexión para el mundo, reincorporación a la Federación Rusa para Rusia. Y encuentran que desde entonces, porque desde entonces hubo guerra en el Donbass, allí en esa región del este de Ucrania, encuentran la causa actual, ¿no? la raíz actual. Consideran que por no encontrarse una solución a esta cuestión relativa con las poblaciones prorrusas y sus propósitos, al no Ucrania hacer alguna reforma relativa con su estatus territorial, desinflamar un poco el carácter casi unitario que tiene ese territorio y dar un poco más de entidad a los prorrusos, esto llevó a que como comenzar una guerra en 2014 que ya llevó 8 años hasta la situación actual.
Ahora, mi punto Alberto, de ahí, vista, en base a lo que decís, sí, creo que está bueno hacer la aclaración sobre la diversidad que tiene Ucrania a nivel poblacional y la división que tiene fuertemente marcada entre este y oeste, que no sé si querés sí, expandir un poco más antes de sí, sí, desarrollar. cómo no, la región del este de Ucrania, particularmente las zonas cercanas a la frontera con la Federación Rusa, tienen una población muy prorrusa, sus, sus hábitos, su religión, sus costumbres, sus familias. Allí hay mucha gente que tiene padres, por ejemplo, en Rusia. Mientras que la parte, y ahí, de ahí nació prácticamente el ducado de Moscú, que posteriormente va a ser la génesis de lo que es el territorio ruso con el tiempo, ¿no? Mientras que la zona oeste de Ucrania habita una población más identificada con Europa central, si se quiere, con Europa central. Es un poco como los estados bálticos, la zona del oeste, ¿no? Los estados bálticos tienen una orientación muy euronórdica, desde sus ciudades, sus costumbres, sus comidas, etc. No tienen nada que ver con Rusia, y menos con la Rusia profunda, es decir, la de Moscú, no tanto con la de San Petersburgo. Bueno, en el caso de Ucrania del Oeste, sus costumbres, sus hábitos están relacionados más con lo que fue el peso de varios actores, particularmente el Imperio Austrohúngaro, el actor que quizá más influyó allí en la zona del oeste. De manera que cuando uno mira el mapa de Ucrania, geográficamente no ve nada, pero si aplica los razonamientos étnicos, demográficos, de ascenso relativo con la etnia, bueno, hay una división que uno puede establecerla en el río Dnieper, ¿no es cierto? El Dnieper es prácticamente la división de Ucrania, y a medida que uno avanza más hacia el este, el ascendente ruso se hace sentir, ¿no? Ya ni hablar en lo que son los oblast de Lugansk y Donetsk, donde están dentro de estos las repúblicas reconocidas recientemente por Rusia. Yo les decía que hay que considerar los procesos para entender este conflicto, y desde mi punto de vista también yo consideraría la geopolítica, lo territorial, porque creo que si hay un patrón de análisis que nos permite entender este conflicto es el territorio. Ahora voy a avanzar un poco más sobre esto, Y pero yo decía que el proceso para mí arranca en la década del 90. O sea, para entender este conflicto que tenemos hoy, hay que ir a la década del 90, porque en la década del 90, ustedes saben, se produjo el desplome de la Unión Soviética, finalizó el régimen de la Guerra Fría, que prácticamente encapsuló la política internacional a la lógica de ese régimen bipolar desde 1945, y para algunos autores incluso desde 1917, ¿no? Porque claro, y 1917, sí, retomando a la década del 90, también la promesa de que todo lo que es Europa del Este no caiga en la esfera de influencia de la OTAN. Eso también puede ser un punto muy importante para tener en cuenta hoy, ¿o no? sí, hay que tener presente, porque el fin de la Guerra Fría habría también, más allá de que era prácticamente inevitable ese desplome, pero desde el punto de vista estratégico, geopolítico, el fin de la Guerra Fría se habría pactado entre Estados Unidos y el fin de la Unión Soviética, la última Unión Soviética, sobre la base de no extender la OTAN. De manera que mi punto de vista es que en 1991-1992, esos años estratégicos, cuando se desploma la Unión Soviética y aparece la Federación Rusa, allí hubo visiones diferentes. La Rusia continuadora de la Unión Soviética, la Federación Rusa, consideraba, con el presidente Yeltsin a la cabeza y particularmente con su ministro de Relaciones Exteriores, Andrei Kozyrev, que Rusia no había perdido la Guerra Fría.
la Unión Soviética había perdido la Guerra Fría y que los ganadores de la Unión Soviética eran Estados Unidos y Rusia. Esto lo dice la especialista francesa Hélène Carrère-Lancos, que dice algo muy importante y original. Estos líderes, Yeltsin y sus inmediatos consejeros, consideraban que Rusia y Estados Unidos habían ganado la Guerra Fría porque habían derrotado al comunismo soviético. Fíjense qué idea bastante interesante, ¿no? Ahora, sobre la base de esta idea, esto no sirve para atender el conflicto de hoy, sobre la base de esta idea, Rusia, la primera Rusia de aquella década, yo diría la Rusia que no fue la de los mineros de trabajo de hace 10 o 12 años, esa Rusia que no fue, tuvo una actitud de mucha confianza con Estados Unidos, tuvo una política exterior casi romántica. En cambio, Estados Unidos prosiguió su política de poder de la década anterior que había comenzado con Ronald Reagan, con Bush padre, y rentabilizó su ganancia en la Guerra Fría, es decir, trató de llevar los dividendos de la victoria más allá del fin de la Unión Soviética y del régimen de Guerra Fría, con el fin de evitar que en Rusia surgiera eventualmente un poder que volviera a desafiar la supremacía de Occidente. Esta es mi hipótesis, porque a partir de entonces Occidente puso medidas para conseguir este fin, varias medidas, políticas suaves particularmente, y una de esas políticas, desde básicamente geopolítica, fue sostener la OTAN más allá del fin de la Guerra Fría, lo que para mí es una especie de anomalía internacional, porque yo no tengo ningún registro histórico de una organización política militar que se forma para enfrentar un reto y una vez que vence o este reto termina, fenece, esta organización prosigue. Yo no conozco en la historia ningún caso. En cambio, en 1992 terminó la Guerra Fría, cayó la Unión Soviética, se desarmó toda la estructura del este, pero la OTAN no terminó. Y no solamente terminó, sino que a fines de la década del 90 se expandió. Se expandió, y aquí trato de responder un poco más su pregunta, se expandió pasando por encima algún pacto que pudiera haber existido entre el último Gorbachev y el presidente entonces George Bush. Claro, luego se incorporaron varios de los estados de lo que sería Europa del Este, y creo que en este punto también es bastante importante tener en cuenta que más adelante, o no sé si más adelante, pero siempre esta visión de Rusia de lo importante que es Ucrania para todo lo que es su espacio económico o el crecimiento de su espacio económico, y tal vez remontándonos más hacia lo que es más cercano, tal vez esta expansión de la OTAN va contra estos intereses de Rusia. Bueno, es una muy buena reflexión, porque en el 99 se expande la OTAN a Europa Central, no Europa del Este, porque Polonia, República Checa, Hungría siempre fueron Europa Central. Se los denominaba Europa del Este porque estaban más allá de la cortina de hierro y formaban parte del Pacto de Varsovia, etc., del sistema de ayuda asistencial que existía allí, el Comecon. Pero es Europa Central. Esa primera expansión, yo diría que causó alguna preocupación en Rusia, en función de que no tenía por qué expandirse, pero fue considerada como normal, porque estos países, Polonia, República Checa y Hungría, querían tener su estructura, estaban muy identificados históricamente con Europa, de manera que se consideró que podía ser algo normal, ¿no? Desde el punto de vista de otorgar esa membresía a la estructura política militar, que es la OTAN. El problema vino después, cuando la OTAN comenzó a ir más allá de Europa Central. Y en 2004 se extendió a las repúblicas bálticas, Bulgaria, Rumania, etc. Y hay un año clave para mí. Pero el proceso ya lo dejo sentado. Comienzan los años 90. Rusia cambia de opinión después. La primera Rusia, la Rusia que no fue, de mucha confianza con Estados Unidos, de pensar que Rusia podía continuar cogestionando estratégicamente el mundo con Estados Unidos, modificó su consideración y se dio cuenta que no había ninguna Yalta de dos, había una Yalta de uno en todo caso, y esa Yalta de uno estaba liderada por Estados Unidos. Rusia no contaba allí, Rusia fue un país muy débil en los 90, extremadamente débil. A veces se recurre a la crisis o el crack del 29 en Estados Unidos para hablar de una crisis profunda del siglo XX. Bueno, para que tengan una idea,
la economía norteamericana en la durante aquellos años oscuros, cayó un 30%. En la década del 90, la economía de Rusia cayó casi un 50%. Esto fue una crisis profunda, fue un descalabro enorme en Rusia. De manera que, desde el punto de vista de la política internacional, Rusia prácticamente no ejerció ninguna influencia en la política internacional, salvo dentro de Rusia, con Chechenia, y en relación con las ex repúblicas soviéticas, donde no perdió nunca los reflejos relativos con su consideración político-territorial. Ahora, 2008 para mí es otro año que de alguna manera me sirve a mí para afirmar este proceso, para entender lo que está pasando hoy. Porque en 2008, en la reunión de la OTAN en Bucarest, allí se emitió una declaración relativa con que las ex repúblicas soviéticas, Georgia y Ucrania, podían convertirse en miembros de la OTAN. Esto ya encendió totalmente las luces de advertencia geopolíticas en Rusia, puesto que estos países, Georgia en el Cáucaso, en la zona o bajo vientre de Rusia, y Ucrania en su inmediato oeste, son regiones o países que se encuentran dentro de lo que se denomina la zona geopolíticamente roja de Rusia, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de que la OTAN se expandiera y llegara directamente a limitar con Rusia, lo hace con los países bálticos, pero que Ucrania y Georgia pasaran a ser de la OTAN, implicaba una cuestión de interés nacional para Rusia, y más que interés nacional, yo diría interés vital. Es decir, un interés vital es cuando un país está dispuesto a ir a la guerra para amparar ese interés vital. Bueno, de manera que en 2008 es otro año estratégico. Y en 2014 sobrevienen acontecimientos políticos internos dentro de Ucrania, porque había una posición de ir hacia la Unión Europea, hacia las estructuras. Luego el entonces presidente modificó ese enfoque, se acercó más a Rusia, fue destituido, y para lograr ganancias de poder, o preventivas, diría yo, Rusia tomó la península de Crimea, ¿no? Se anexionó la península de Crimea, sometió después a un referéndum. Allí en Crimea la población es totalmente rusa. Y Rusia, en realidad, Crimea era una incorporación de Catalina la Grande del siglo XVIII, de manera que Rusia siempre la consideró territorio ruso, y si estaba en Crimea, para Rusia obedeció a un obsequio que hizo la Unión Soviética en tiempos de Khrushchev, que era ucraniano, a Ucrania. De modo que allí yo diría que hay un punto de inflexión en este proceso, y a partir de allí también comienza la guerra en el Donbass entre los insurgentes prorrusos y las fuerzas regulares de Ucrania, ¿no? Yo diría que desde entonces hasta hoy, la petición o la demanda cero, yo la denomino la demanda cero de Rusia, estuvo siempre sobre la mesa de la OTAN. ¿Qué es la demanda cero de Rusia? La demanda cero es la obtención de una garantía por parte de la OTAN de que no se va a expandir al este del este. Hubo otro momento que olvidé decir, en 2008 se produjo la guerra en Georgia, porque en Moscú existía más que presunción de que Georgia podría marchar hacia la OTAN, de manera que para evitar esto recurrió a esta técnica de poder que Mearsheimer denomina la guerra, y fue a la guerra para evitar esta situación. Esto produjo una suspensión de la OTAN en relación con continuar su expansión al este del este, con lo que implica para Rusia estas palabras, ¿no? Marchar hacia el este, me refiero a la época de 1941, cuando fue invadida por Alemania, porque Rusia es uno de los países del mundo que tiene una situación o fatalidad geográfica. Uno mira el mapa de Rusia y transmite una sensación de fortaleza, ¿no? Como decía Ratzel, es un país continente, no es un país como los demás. Es un país continente, hasta un continente propio de Rusia, ¿no? Ahora, y teniendo en Rusia, cuenta la fortaleza de Rusia, y volviendo un poco a esto que mencionó de la demanda cero, o sea, ¿cree que todo lo que pasó en este último tiempo, en este último año,
está vinculado con la no garantía de esta demanda de Rusia. Yo considero que efectivamente es así, porque Rusia planteó, no ahora, hace mucho tiempo, esta demanda. Esta demanda, que es la principal, una garantía por parte de la OTAN de que la OTAN no va a expandirse más al este, a las ex repúblicas soviéticas. Y en segundo lugar, una garantía relativa con que las poblaciones del Donbass tengan un estatus de autonomía. Digamos que estas son, es la matriz o la de demandas de Moscú. Ahora, esto nunca estuvo sobre la mesa de la diplomacia. Desde antes de las frenéticas relaciones que hubo antes de que ocurriera la guerra, antes de que se produjeran todos los viajes de primeros ministros, presidentes, etcétera, a Rusia, la demanda siempre fue esta, no fue otra. Ahora, ni siquiera se puso sobre la mesa la posibilidad de una moratoria. Esto es una zona ciega o gris en este conflicto, porque desde mi punto de vista, este conflicto, la guerra que vino después, es una situación totalmente innecesaria. Lo que estamos viendo hoy en Rusia, en Ucrania, se podía haber evitado mucho antes, porque se podía haber trabajado sobre la base de estas demandas. Pero Occidente, cuando digo Occidente, digo Estados Unidos en realidad, porque para mí, en este tablero, Europa recién está despertando a la geopolítica. Yo creo que estuvo mucho tiempo sin geopolítica, muchas instituciones, mucha estructura jurídica, mucha intención de que ese modelo de Europa sea un poco el modelo para un mundo más pacífico, pero uno no puede desterrar la geopolítica, ¿no es cierto? Como tampoco la puede desterrar a la guerra, ¿no? Hay un autor francés, Botul, que hablaba sobre la guerra y decía que desterrar la guerra es como que los médicos decidan renunciar a una enfermedad, ¿no es cierto? No depende, los médicos pueden hacer todo lo que está a su alcance para tratar una enfermedad difícil, pero no la pueden eliminar a la enfermedad. En relaciones internacionales se puede trabajar mucho desde la diplomacia, pero no podemos evitar que la diplomacia fracase, ¿no es cierto? De manera que, o que venga la geopolítica hacia los países o la guerra hacia los países. No depende tanto de nosotros, depende de nuestra calidad diplomática, por supuesto. Y yo creo que aquí lo que ha fallado, sin duda, es la diplomacia. Pero yo no creo que la diplomacia haya estado tan lejos como para que se produjera un hecho como el que se produjo, la invasión de Rusia a Ucrania. Esta era la fase que tenía pensada Rusia, muy planificada desde hace tiempo, si fracasaba la diplomacia. Ahora, ¿por Entonces, qué? perdón, le interrumpo Sí, un segundo. Retomando sí. esto del fracaso de la diplomacia, ¿qué significó para Rusia entonces esta operación militar especial que desplegó sobre Ucrania? Y sumado a lo de Mechi, a mí me Sí. gustaría también conocer cuál es su punto de vista sobre el rol de China en este conflicto. Después Bien. yo le doy mi parecer, pero creo que es un actor clave tanto en la resolución potencial o en el agravamiento de la situación. Pero quiero Está en saber el primero qué tablero. piensa usted. Bueno, respondo lo primero. Creo que la respuesta militar de Rusia es una respuesta relativa con una técnica de poder la más riesgosa, sin duda, porque una guerra puede lograr la decisión o no, y puede ser una catástrofe, puesto que quien es derrotado en una guerra se encuentra en una situación desastrosa de Dios. De manera que al no considerarse esta solicitud geopolítica básicamente de Moscú, Moscú decidió pasar a la fase militar e invadir Ucrania, ¿no? El objetivo del propósito, para responder su pregunta, es ocupar militarmente el país. Había incertidumbre en relación con qué fase implicaría la ocupación, porque había 4 fases cuando Rusia ya pone en marcha el músculo militar. Ocupar las repúblicas reconocidas recientemente de Lugansk y Donetsk en el Donbass, o sea, dar una fortaleza, de todas maneras, reunir 160.000 efectivos
parecía algo mayor para ir a defender a dos repúblicas reconocidas solo por Rusia y por Siria, al este de Ucrania. La fase 2 de la intervención era ocupar todos los dos oblasts. Los oblasts son los territorios de Lugansk y Donetsk, que son más amplios. La fase 3 era avanzar hasta el Dnieper y ocupar militarmente, Kiev, la capital, y finalmente una operación sobre todo el país. Fíjense ustedes la imprevisión que hubo, que se dio la cuarta fase. Rusia avanzó sobre todo el país, porque también hay ataques a zonas relativamente cercanas a las fronteras con Polonia, que es un país de la OTAN. De manera que el objetivo militar es ocupar Ucrania, sus capitales, principalmente Kiev, capturar al gobierno, si es que el gobierno finalmente permanece en Kiev, y someter a juicio al gobierno, y colocar en Kiev un gobierno que sea seguro para Rusia, entendiendo por un gobierno seguro para Rusia, que destierre la posibilidad de que eventualmente Ucrania marche hacia la OTAN. Ahora, esto en cuanto a los dos principales protagonistas. Ahora voy a Martín, a responder tu pregunta sobre China. Esto en cuanto a los dos protagonistas, Rusia y Ucrania, y diría Rusia fundamentalmente. Ahora, desde el otro lado, en la OTAN, y particularmente su primus inter pares estratégico de Estados Unidos, nunca hubo una posición en relación con hacer algo en relación con esta situación. ¿Por qué nunca hubo una respuesta a esta petición? Y si no una respuesta íntegra, al menos una situación relativa con una moratoria de 10 o 15 años que evitara el desastre. Es que Estados Unidos se plantea proseguir de contraviento y marea la expansión de la OTAN incluso a Georgia e incluso eventualmente a repúblicas del Asia Central. Esto implica un desequilibrio geopolítico enorme en la región. Y para mí, el desequilibrio geopolítico, el desequilibrio territorial, es la causa de lo que están viendo hoy en Ucrania. O sea, es un conflicto básicamente con base en lo territorial. Para Rusia, lo territorial es casi, voy a utilizar una palabra que no es apropiada, es casi sagrada la cuestión territorial. Porque Rusia, y aquí vuelvo y completo la idea que me hizo antes de la pregunta, Rusia, a pesar de tener ese territorio, es un país que siempre se sintió vulnerable. Primero limita con muchos países, cerca de 16 países, si no recuerdo mal. Pero por otro lado, la historia de Rusia, desde el punto de vista de la defensa territorial, siempre implicó poderes que se aproximaban a Rusia, poderes que llegaron a ocupar Moscú, como en el caso de Polonia. Cuando no fue invadida por Polonia, fue invadida por Lituania-Polonia. Cuando no fue invadida por esto, tuvo conflictos con Suecia, en una batalla fundamental, Páltava, en Ucrania, donde se decide la cuestión y se cierra la posibilidad de que Suecia avance sobre Rusia. Luego fue invadida por Napoleón. En el siglo XX fue invadida 2 veces por Alemania. Y la segunda vez, en 1941, el objetivo era convertir a Rusia, como dice la francesa Carrère d'Ancos, en un lejano país del Asia y colonizar toda la parte energética de Rusia. De manera que, desde mi punto de vista, el motivo de esta guerra para Rusia es fundamentalmente territorial. No tener a una organización política militar como la OTAN, digo organización política militar porque en sus documentos de seguridad nacional se refiere a el peligro que implica que una organización se acerque a sus fronteras. Porque una OTAN, eventualmente, una Ucrania en la OTAN, implicaría una nueva catástrofe territorial para Rusia, puesto que las cuestiones relativas con la profundidad estratégica se van a desplomar. Pero por otro lado, eventualmente una Ucrania en la OTAN implicaría el despliegue de armas en el territorio de Ucrania, de manera que a la reducción territorial hay que agregar la reducción en virtud de armas que van a quedar a muy poca distancia de las principales capitales de Rusia. De manera que para mí esta es la situación que explica por qué Rusia fue a la guerra, por una cuestión de interés vital. Ahora, yo he dicho esto y me han dicho, pero Ucrania es un país libre, puede hacer lo que quiere.
Relativamente, porque todo depende de a dónde le toca nacer a uno, ¿no? Ucrania es un poco como los parientes, uno no elige los parientes, o miembros de la familia, uno no elige primos, tíos, que por ahí no nos gustan, no, nos peleamos. A Ucrania le tocó siempre estar al lado de pesados, poderes pesados. Rusia, en su momento, bueno, Ucrania prácticamente nunca estuvo en el mapa, ¿no? Porque ocupaban otros, Polonia particularmente, pero ya como país independiente le tocó quedarse al lado de Rusia. Y los países que están en zonas de fragmentación, como dice, o cinturones de fragmentación, como dice el geopolítico estadounidense Cohen, tienen que tener, tienen soberanía, pero tienen que tener una cuestión relativa con la deferencia exterior. Es decir, preguntarse siempre qué va a pasar si tomamos, qué va a pasar con el actor hegemono si tomamos tal decisión. Es lo que omite Ucrania. Y contra todo quiere ser parte de la OTAN. Y la OTAN no dice, no solamente no dice no a esta posible deriva, sino que Europa apoya con armas a Ucrania. Cosa que me parece es algo así como echar gasolina al fuego, porque Europa debería estar buscando una salida diplomática a este conflicto, no apoyando militarmente a la parte que más tarde o más temprano va a sufrir la decisión. En Alberto, cuanto al... Sí, iba a responder con su pregunta. respecto a eso, yo te escucho y recuerdo instantáneamente a Mearsheimer o un poco la finlandización que propone Kissinger en su momento. Sí. Y creo que estamos en la misma página sobre, por un lado, la soberanía y por otro lado, los límites de la geopolítica que le impone a Ucrania nacer donde nació. Esto es Creo que política, sí, entre grandes potencias. Usted citaba a Mearsheimer. Esto es política entre grandes potencias. Yo entiendo el descenso terrible de la seguridad humanitaria, el caos que está implicando esto, el número de muertes, particularmente en el más débil, que es Ucrania. Pero acá hay políticas de grandes potencias y creo que hay una, una irresponsabilidad de Occidente en no reconocer esta política de grandes potencias. Porque usted cita a Mearsheimer, yo le cito a otros también que siempre han desaconsejado la ampliación de la OTAN. Kenneth Waltz, el desaparecido Kenneth Waltz, por ejemplo, el creador de la contención, George Kennan, en 1997 escribió un artículo desaconsejando la ampliación de la OTAN antes de que se produjera la ampliación, la primera ampliación incluso, porque esto iba a alimentar el nacionalismo en Rusia e iba a llevar al poder a un líder totalmente refractario a Occidente. ¿Qué es lo que pasó? Kissinger ha desaconsejado la ampliación. Brent Scowcroft, asesor de seguridad nacional de Bush padre, desaconsejó la ampliación. Fíjese que no estamos hablando de hombres idealistas en absoluto, estamos hablando de realistas de lomo y tomo, ¿no es cierto? De autorizados realistas aparte, pero con sentido de la historia, de la experiencia y con un gran conocimiento de Rusia. Este es el punto. Aquí yo no sé cuál fue la base para extender ilimitadamente la OTAN, pasando por encima de principios militares como los de Clausewitz, o sea, ir más allá de la victoria, no respetando la geopolítica. Ustedes imagínense solamente si México firmara un pacto con China para el establecimiento de una base militar china con misiles de alcance intermedio a 10 kilómetros de El Paso, en México. ¿Ustedes creen que esa posibilidad podía realmente darse en el Mare Nostrum de Estados Unidos, que es Centroamérica y el Caribe, parte de Colombia y parte de Venezuela? No, va a reaccionar como ha reaccionado Rusia. Es política de grandes potencias. En cuanto a China, acá creo que es un actor muy importante en este tablero y creo que es uno de los posibles ganadores en este conflicto chino. Porque China trabaja con una característica muy propia de los países de esa zona, ¿no? Del Asia del norte y del sur, que es la paciencia estratégica, ¿no? O la acción indirecta, una diplomacia muy a lo Sun Tzu, ¿no es cierto? Tratando de no enfrentar directamente al poder fuerte, en este caso Estados Unidos, pero erosionándole
desde otras dimensiones, ¿no? China no acompañó, a mí no me sorprendió que China no haya acompañado a Rusia, por ejemplo, votando, no absteniéndose en el Consejo de Seguridad, cuando se intentó en esta entidad de Naciones Unidas condenar la invasión. No salió porque obviamente Rusia vetó la resolución, pero Rusia no la vetó, se abstuvo. Bueno, si se abstiene, la resolución puede salir, pero no se puso del lado de Rusia. Esto de alguna manera nos lleva a explicar algo en relación con esta mentada idea de la asociación estratégica que existe entre China y Rusia. Yo siempre sostuve que no hay asociación estratégica entre China y Rusia. Hay buenas relaciones, que es diferente. Como entre Irán y Rusia, no hay ninguna asociación estratégica. Incluso diría que hay líneas donde no hay convergencia entre China y Rusia. Por ejemplo, la visión de orden mundial que puede tener China es distinta de la de Rusia. La visión que tiene Rusia en relación con el aporte de energía a China, la lleva a tener ciertos conflictos con países del Asia Central, puesto que quiere ser Rusia el que suministre energía a China, no otros actores, y particularmente hoy, cuando quizá más tarde o más temprano el suministro de gas a Europa finalmente se termine, porque por ahora sigue llegando energía a Europa, más allá de las sanciones. Por ahora sigue el suministro de energía. Y China está interesada básicamente en dos cuestiones desde mi punto de vista. Usted me dijo que tiene su hipótesis, ahora la escuchamos. Pero para mí China tiene dos cuestiones en esto. Primero, una relativa con la geoeconomía y otra relativa con la geoeconomía y la geopolítica. Y hasta diría una tercera, que es básicamente relativa con lo político estratégico. La relativa con la economía es que China es un actor que no puede sufrir ninguna alteración en su avance económico, ¿no? Por lo tanto, un conflicto mundial podría alterar la situación de China en relación con el motor de la economía de China, que son las exportaciones, más allá de que a partir de la pandemia China viene haciendo como un reseteo económico y tratando de aumentar el consumo dentro de su mercado, que es enorme, una clase media que llega a 300 millones. ¿Quién tiene una clase media de 300 millones en el mundo? En segundo lugar, China está interesado en su iniciativa de la seda terrestre. La seda terrestre es la que va desde China por Asia a Europa. Esto ya hay una importantísima inversión y China no quiere que cualquier situación llegue a alterar esta situación. Que por otro lado, le cambia el escenario de enfrentamiento directo a Estados Unidos. Fíjense, por eso les dije que tiene una estrategia siempre de acción indirecta. Para China el problema con Estados Unidos podría darse en materia de escalada en la zona del mar de la China, ¿no es cierto? Ahora, si China desarrolla todo lo que es la ruta de seda, el cinturón terrestre, evidentemente pasa a tener un peso enorme en Eurasia, China, y en la zona central de Eurasia, que conecta China con Europa. China y Europa tienen una gran relación comercial, una importante relación comercial, y hay cada vez más inversiones de países de Europa, particularmente de Alemania, en esta iniciativa china. Y finalmente, la idea de China es también evitar que se fortalezca demasiado Estados Unidos con todo este conflicto, porque un fortalecimiento de Estados Unidos llevaría a que Estados Unidos a su vez fortalezca su posición en la zona del Índico-Pacífico, que es donde hace tiempo viene estableciendo alianzas con Australia, India, etcétera, con el fin también de contener a China allí. De manera que desde mi punto de vista es la economía, la geopolítica y la estrategia lo que explica la conducta de China en esta situación. No sé si respondí su pregunta. Sí, clarísimo, Alberto. Muy buena respuesta. Y un poco para responder lo que usted me dijo recién sobre cuál es mi postura, creo que China se encuentra metida en un conflicto de intereses muy marcados, así como usted decía que recién el comercio se ha expandido entre China y países de Europa. Ucrania es el principal exportador de trigo
de China en todo el mundo, y ese Claro, comercio de hecho se ha triplicado en los últimos años. Eso por un lado. Por otro está la alianza que tiene con Rusia, y por otro sí, hay una cuestión de derecho internacional y de antecedente que, como usted bien sabrá, China no puede reconocer el separatismo que propone Rusia en Ucrania, ya que ellos mismos tienen dilemas de integridad territorial, es decir, reclamos independentistas como el Tíbet, y si ellos sí, plantean un apoyo irrestricto a Rusia, eso significaría un antecedente muy negativo para China. Y a así su es. vez, y esto es lo último que quiero decir al respecto, es cómo China debe resolver cómo se quiere mostrar como líder mundial, con los derechos y responsabilidades que eso implica, porque no puede apoyar tan marcadamente una violación a la soberanía de un país mundialmente reconocido como Ucrania. Y si es un líder global, necesita la buena percepción tanto de Oriente como de Occidente. Sí, muy bien. Comparto con vos y voy a incorporar a varias de mis razonamientos eso que dijiste, que es muy bueno, ¿no? Y también está el tema de Taiwán, aunque es diferente de Ucrania. Ucrania es un país independiente, más allá de lo que haya decidido hacer Rusia con él, ¿no es cierto? De modo que mi visión en este conflicto tiene una base muy territorial, muy basada en la experiencia. Yo, por ejemplo, me llama un poco la atención siempre que cuando cambia un siglo pareciera que todo lo que pasó antes de ese siglo está superado. Para mí esto es relativo, simplemente ha cambiado el siglo, que es un invento humano, pero ¿por qué van a cambiar? Por ejemplo, la cuestión relativa con la guerra. Yo escucho mucho, escucho en los medios, que cómo puede pasar esto en pleno siglo XXI. Y yo me pregunto, ¿por qué no va a pasar esto en el siglo XXI? Porque hay una situación extendida, por supuesto que es lamentable, pero la guerra es una regularidad, y aquí vuelvo a Duverger, ¿no? Es una regularidad en la historia. El otro día le decía en un programa de televisión que la paz en realidad, la paz casi no existe. Es la guerra la que determina el orden, que es el nombre de la paz. Siempre que hubo un orden internacional, es, como decía mi amigo Carlos Fernández Pardo, que murió hace poco, siempre decía él que hay un orden internacional, una nueva configuración, es porque antes hubo una gran guerra o un gran problema internacional. Si no, no puede haber orden. Esto nos plantea un signo de interrogación muy grande a nosotros que vivimos en el siglo XXI, ¿no? Particularmente a ustedes que son más jóvenes que yo, pues en relación con cómo vamos a llegar a un orden mundial desde la situación que tenemos. Si la experiencia nos dice que es a un orden o a una configuración, que es el nombre de la paz. Eh, yo acá sigo un poco a Kissinger. Kissinger dice, habla de orden, no habla de paz, y me parece apropiado, porque es el orden el que nos trae estabilidad, previsibilidad y amortiguamiento en los conflictos, ¿no? En un orden, quizá lo de Siria no hubiera ocurrido, quizá otros conflictos que se desmadran hacia adentro y generan una situación de caos humanitario, porque un régimen tiene amortiguadores, o sea, pactos entre los grandes poderes para evitar que se genere una situación que altere el orden. Y lo que no tenemos es orden, pero hace tiempo no tenemos orden. El último orden que hubo, se puede decir que fue el orden de la globalización en los 90, un régimen básicamente geoeconómico, y antes el de la Guerra Fría. Pero desde entonces no tenemos más orden. Y algo peor, tenemos un desorden internacional confrontativo, porque quienes deben pensar el orden están todos en una situación de discordia, China y Estados Unidos, y otros en una situación de no guerra, no de ni guerra ni paz, de no guerra directamente, que son la OTAN y Rusia, pues están en una situación de no guerra. Uno no puede decir están en una situación de discordia, están en una situación de un grado más de discordia, ¿no es cierto? Porque el territorio de la OTAN está a 20 kilómetros de donde están cayendo ataques rusos en Ucrania. De manera que mi posición siempre, más allá de las cuestiones relativas con los dramas, el descenso de la seguridad humanitaria, los conflictos,
es que hay determinadas leyes en la política internacional, hay leyes en la geopolítica que no pueden ser transgredidas, particularmente cuando hay actores con una muy fuerte sensibilidad territorial. De manera que este conflicto hay que verlo siempre desde un enfoque relativo con intereses de grandes potencias, ¿no? Intereses de grandes potencias. Esa es mi visión. Hay que entender este conflicto desde la experiencia, desde el proceso y desde una situación que yo no caracterizo de guerra fría. Me parece que es exagerado decir hay una nueva guerra fría. La guerra fría, como decía Stephen Walt, fue un conflicto muy particular y de cosmovisiones universales. O sea, esto queda chico. Yo diría que hay una nueva rivalidad y esa nueva rivalidad también se basa en esta cuestión que ya señaló el pensador Danilevsky, ruso en el siglo XIX, de ver a Rusia siempre como un problema para la seguridad internacional, como un país atrasado. Pero también yo diría que detrás de esta situación entre Occidente y Rusia hay una cuestión relativa con lo que he leído acertadamente estos días, de un choque bastante civilizacional, ¿no es cierto? O sea, hay muchos componentes en esta cuestión y hay ganancias relativas para actores que están en este conflicto, que desde mi punto de vista, al no plantear algún tipo de solución en clave moratoria sobre la expansión de la OTAN, es porque tienen un interés, ¿no? Un interés relativo con continuar maximizando ganancias que vienen de la Guerra Fría, buscando Alberto, evitar que... Sí, ¿se podría decir que todo este conflicto termina siendo la última daga a Francis Fukuyama y su proceso del fin de la historia y claramente la victoria, al menos circunstancial, de Huntington y el choque de civilizaciones a modo de conclusión del episodio? bueno, evidentemente también hay un choque de ese tipo porque el Partido Demócrata en los Estados Unidos tiene una visión relativa con la visión de los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Una visión bastante fundamentalista, diría yo, en relación con que el bien en el mundo está en el territorio de Estados Unidos y todo lo que está fuera del territorio de Estados Unidos, particularmente en esas civilizaciones distintas a Occidente, es el mal, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que combatir. Esa forma de combate hoy para algunos es una pugna entre patriotismo y globalismo, no globalización, que es otra cosa. Patriotismo y globalismo. El globalismo implica un movimiento relativo con la extensión de valores relacionados con la democracia liberal, la economía de mercado, los deseos, una palabra que introduzco ahora en la política internacional. En cambio, el patriotismo, Rusia y otros actores, implican una reserva en relación con la preservación de determinados valores. Y yo creo que esto efectivamente, como vos decís, Martín, está presente en este conflicto, ¿no? Es un Claro. poco, sí, Ah, no, que quería agradecerle porque justo nos había mencionado antes de comenzar la entrevista esto de lograr crearnos nuevas preguntas y me parece que con su reflexión final logró que tanto Martín como yo, como los oyentes, podamos hacernos nuevas preguntas de todo lo que es este conflicto y de cómo vamos a lograr instaurar un nuevo orden mundial. Así que le quería agradecer por toda la reflexión y por su tiempo y sus palabras. Y no queremos extendernos más ni abusar de su cordialidad. Alberto, ha bueno, sido un agradezco. placer Yo, para cerrar, y disculpe los problemas técnicos. quiero decir esto. Yo planteo mis hipótesis, no quiero que nadie piense como yo. Planteo mis hipótesis en base a algo que siempre hay que respetar, que es la experiencia histórica. No planteo deseos, o sea, en este sentido soy un poco como decía Maquiavelo. Maquiavelo no escribía sobre reinos que no conoció, escribía sobre las cosas que conocía. Lo que conoció vendrá, lo que no conoce no se vendrá después. Esto es importante porque me parece que en el mundo hay un exceso de una concentración
de que el mundo le va a ir mejor con lo que puede venir, inteligencia artificial, robótica, genética. Bueno, puede ser, a lo mejor, pero hoy tenemos esto. No estamos frente a un cambio de escala. El ser humano sigue teniendo el mismo corazón, la misma alma, tiene ambiciones, miedos, desconfianza, no sabe cuáles son las intenciones del otro Estado, como dice Mersheimer. De manera que esta es mi conjetura y yo estaría muy satisfecho si quienes escuchan dudan, tienen más dudas sobre los acontecimientos y se hacen más preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, agradezco a ustedes, que tengan un muy buen día.